Muy buenas tardes, estimado, ¿cómo están? Estamos aquí, como le habíamos prometido en el día de hoy, en nuestro conversatorio con nuestra experta Temis de Gracia, magíster en educación, magíster en gestión y experta en el área que nos compete hoy. Tenemos la importancia de la modalidad virtual en la actualidad y en el futuro en la parte virtual. Vamos a esperar que nuestra querida Temi se conecte a las redes. Mientras tanto, podemos decir que es de suma importancia el tema de hoy, porque como ustedes sabrán, tenemos la modalidad virtual, tanto en las universidades, en los colegios como en las escuelas. Vamos a esperar un momentito para que nuestra experta se conecte en el área. Un momentito. Vamos a esperar que se conecte nuestra experta en este conversatorio. Recuerden que esto es en vivo. Un momentito. Ya nuestra experta nos comunicó que ya se está conectando a la plataforma. Bueno, aquí la tenemos casi ya. Bienvenida, estimada Temi, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está, Carlos? Bien, gracias a Dios, y teniéndola aquí en nuestro conversatorio mucho mejor. Ya yo le comuniqué a la persona que está conectada que usted es una experta, usted es una magíster en gestión, en educación, y lo que nos compete en el área virtual, una experta. Bienvenida, Temis. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, bienvenida. Entonces, ¿qué usted cree si vamos a lo que nos compete, al tema que es importante en este tiempo, que es la parte virtual? Comencemos con su Excelente. experiencia. Muy bien. Comencemos con su experiencia en la modalidad virtual. ¿Cuál es su experiencia, estimada Temi? Bueno, ya tenemos 15 años trabajando con la modalidad virtual, cuando en el país todavía nadie trabajaba con la modalidad virtual. Estamos nosotros trabajando desde ese entonces, creyendo que sí, que es posible, que se aprende muchísimo bajo esta modalidad. Creemos en esto. 15 años. Claro, 15 años ya, ¿verdad? Una quinceañera, ya estamos celebrando un cumpleaños de 15. ¿No? Y Así es. realmente yo estoy claro que usted ha sido asiduo y ha creído mucho en lo que es la modalidad virtual, incluyéndome a mí. Pero aquí la experta es usted. Querida Temis, Gracias. ¿usted considera que la virtualidad llegó para quedarse o inmediatamente cuando se acabe la pandemia, usted entiende que volvemos a la normalidad? La virtualidad vino para quedarse. Definitivamente que sí. Cuando el ser humano prueba algo que funciona, ya se queda con nosotros. Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál usted entiende, estimada Temis, que es la ventaja de la parte virtual? Bueno, la parte virtual tiene muchísimas ventajas. Una de estas ventajas es que descongestiona el tráfico, descongestiona los parqueos en las instituciones, pero también la gente aprende diferentes herramientas. No solamente aprende contenido, sino que también aprende a usar herramientas digitales. Entonces, por lo tanto, también hay un aprendizaje invisible. Estimada Temi, y esta creencia que hay personas que dicen que la parte virtual no es igual que la presencial, ¿cuál sería su opinión sobre eso? Es cierto, no es igual. Hay muchas situaciones diferentes. Primero, por ejemplo, en la presencial tenemos ambientes controlados. La persona va a un aula, esta aula es probable que esté climatizada o no, esté libre de ruidos, etcétera. Y en la virtualidad la gente tiene muchas distracciones. En nuestro país hay una brecha digital muy grande. Esta es una de las grandes dificultades que creo que todavía debemos vencer. Y en la parte presencial, el participante es pasivo por lo regular. En la parte virtual tiene que ser más activo. Ya en la virtualidad,
el participante, existe otra metodología y esta metodología se llama Flipped Classroom, que es la enseñanza invertida, donde el participante tiene más horas de trabajo que el mismo docente. Muy bien, eso es así, señora Temis. Otra pregunta que nos surge, Temis. ¿Qué responsabilidad tiene tanto el facilitador en la parte virtual como el participante? ¿Cuál usted entiende que es la responsabilidad de cada uno en este proceso? Bueno, precisamente te mencionaba el Flipped Classroom, que tiene que ver con la enseñanza invertida. El participante tiene que gestionar su autoaprendizaje sobre todo eso. Por tanto, el facilitador se convierte en un guía de la metodología, en un guía del aprendizaje. Él va marcando las pautas porque el facilitador sabe el objetivo que tenemos que lograr, hacia dónde vamos a encaminar ese aprendizaje del joven. Pero el joven tiene un porcentaje muy alto de responsabilidad, porque tiene que conectarse, porque tiene que entrar a una plataforma, porque tiene que participar de manera sincrónica o asincrónica en sus clases. Entonces, tiene una gran responsabilidad de aprender por sí mismo. Y esto implica mucha disciplina, que es algo que el latino y el dominicano debe aprender, que en eso nos ganan los orientales, que son muy disciplinados. Y la virtualidad tiene esto, que requiere de mucha disciplina y de mucha motivación del participante que está envuelto en este tipo de aprendizaje. Muy bien. Estimada Temis, ¿usted entiende que la virtualidad tuvo que avanzar en la pandemia, cuando ya nosotros íbamos para allá, o esta pandemia no la adelantó? O sea que nos dio de sopetón, cayó, la gente cree que cayó de golpe, pero sí veníamos trabajando con eso de la parte virtual. ¿Cuál es su experiencia? Claro, se venía trabajando en la parte virtual muy tímidamente, muchas instituciones ya lo estaban trabajando, pero lo veían como todavía el futuro. Por ejemplo, Zoom como herramienta sincrónica, Teams existía muchísimo tiempo de antes de la pandemia, Meet también. Pero la gente entendía que este era el futuro. Sin embargo, con el COVID-19, el futuro salió a nuestro encuentro. Tuvimos que utilizar todas estas herramientas y, por ejemplo, Zoom se pudo posicionar en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque alcanzó mucho auge, muchos usuarios y muchísimas otras herramientas, no solamente para las videoconferencias, también se posicionaron. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido que comprar recursos digitales para la enseñanza, que es algo de lo que adolece el facilitador, que no compra instrumentos como hace, por ejemplo, un técnico, un ebanista, que compra sus materiales para poder trabajar. Por lo regular, el docente no hace eso, pero el docente se ha visto en la necesidad de adquirir herramientas digitales para poder continuar. Si no nos metemos en este mundo, entonces simplemente vamos a ser desplazados. Nunca seremos desplazados por la tecnología, Carlos. Yo quiero dejar este mensaje muy claro para los docentes que nos escuchan. El docente nunca será reemplazado por la tecnología, pero si nosotros no nos amistamos con la tecnología, entonces no nos va a quedar otro camino que sentarnos y ya retirarnos, pero no porque la tecnología nos desplazó a nosotros, sino porque nosotros mismos nos desplazamos. ¿Entiendes? Muy bien. Eso quiere decir que nosotros los facilitadores, porque yo soy facilitador también, como usted sabe, nos resistimos al cambio. O sea, el facilitador que se resiste al cambio, al final de la jornada usted entiende que será desfasado. El que no se monte en el tren se quedó. Existen estudios científicos que han demostrado que el docente es de los profesionales que más se resisten al cambio. El docente en sentido general, de las escuelas, a nivel superior, a nivel técnico, porque su aula es su zona de confort. El aula es el espacio donde el docente siente que es el centro, que es el protagonista. Y por lo tanto se resiste a que ese espacio sea ocupado por el participante. Antes, si tú recuerdas, las aulas, el docente estaba incluso en una tarima y daba cátedras. Ya las cátedras no existen. Ahora el protagonista son
son dos. Es el aprendizaje más que la enseñanza y el participante más que el facilitador o el docente. Muy bien. Entonces, así, realmente yo he tenido compañeros, Temis, que siempre se han resistido al cambio de la virtualidad. Ellos están esperando que esto cambie. Y tenemos ya, ellos decían, por ejemplo, cuando empezamos en marzo del año pasado, no, esto va a pasar. Ya le prendimos una velita, ¿verdad? De cumpleaños al virus, al COVID-19. Y son personas que se han visto, pero ya en la obligación de tener que montarse en el tren, porque ya vieron que realmente hay que hacerlo. Entonces, Temis, ¿usted cree que después que pase, ya que la pandemia vaya bajando, que nos están vacunando, las clases ya serían semipresencial o presencial? ¿Cuál sería su criterio? Fíjate, las universidades que tienen muchos años con muchos problemas de parqueo y que han tenido que hacer una gran inversión en comprar espacios para parqueos, incluso hay universidades que cobran el parqueo, porque tienen que pagar ese parqueo. Universidades que tienen incluso trencitos para llevar al estudiante del parqueo a la universidad, porque el parqueo que consiguieron queda muy lejos y hay que garantizar la seguridad de esos jóvenes. Van a entrar definitivamente a la semipresencialidad. Existen en los pensos universitarios de 4 y 5 años una cantidad de materias dentro de ese pensum que se pueden dar totalmente virtual. Otras tienen que ir a la presencialidad por la naturaleza de la asignatura, por la naturaleza de la carrera. Existen carreras técnicas que el joven tiene que ir al taller, tiene que ir a soldar, tiene que ir a desabollar esa pieza de vehículo y tiene que aplicar la pintura. El joven odontólogo tiene que ir a aprender todas esas técnicas de odontología que no se pueden hacer virtuales. Más, sin embargo, Carlos, ahora te voy a dar otro dato. Existen los simuladores virtuales y muchas universidades en este tiempo de pandemia también han comprado muchos simuladores. Existen en el mercado más de 500, oye el dato, más de 500 simuladores virtuales para diferentes áreas, medicina, odontología, agricultura y no te puedes imaginar, hasta cómo pilotear un avión se puede aprender utilizando un simulador virtual. Ahora bien, nosotros tenemos como país que superar la brecha digital, porque por ejemplo los simuladores virtuales nosotros los tenemos desde los años 90. Existen películas de los años 90 que ya nos enseñaban, nos mostraban cómo utilizar un simulador virtual. Pero ¿qué pasa? El simulador era una tecnología muy avanzada que no teníamos una banda ancha de internet que sustentara el uso de un simulador. Sin embargo, hoy en día sí ya tenemos una banda ancha y vamos camino al 5G, que ya no tenemos excusa para no usar los simuladores virtuales. Por lo tanto, el joven que aprende a manejar un camión, que esos camiones que tienen todos esos cambios y aprende a manejar un avión, una nave espacial, pero vamos a decir el camión, la patana, son muchos los accidentes que se pueden evitar cuando lo aprenden con un simulador. Cuando van a la práctica, ya este cerebro está habituado porque lo aprendió con un simulador. Y también los cirujanos están haciendo muchas prácticas con simuladores virtuales, operando ojos, haciendo cirugías microscópicas con simuladores virtuales. Es decir, que realmente vamos avanzando. No podemos imaginar todo lo que la tecnología nos puede ofrecer. Muy bien. No, realmente, hablando del área de la medicina que usted la mencionó, yo estaba conversando con un amigo sobre eso, porque él dice que no cree en la parte virtual. Que como un doctor va a operar, ¿verdad? En este tiempo que le dijo un médico amigo que si esto sigue así, ya los médicos no serán iguales que ahora. Mira la información tan importante que usted ha dado en la parte de los simuladores. Claro que sí, que hay simuladores, pero en un momento determinado va a haber que practicar. Pero como usted dice, van a ir con la mente preparada y van a saber lo que van a hacer con la operación, en la práctica, para después ir a la realidad.
Fíjate una cosa, Carlos, yo he vivido la experiencia de experimentar con simuladores. He vivido el asunto de los simuladores para la parte de entretenimiento, pero también para la parte educativa. Y tuve la oportunidad de ver y de tocar y más o menos de armar, porque yo no sé de mecánica, las piezas de un motor, y de verdad tu cerebro te hace creer que tú estás frente a un motor y sientes vibraciones y tienes muchas sensaciones, que ese cerebro se va preparando para ese ambiente, aunque sea un ambiente simulado. Es decir, que sí, hay que operar a los pacientes, eso hay que aprenderlo, pero de seguro que no va a ser necesario aprender con un paciente real. Muy bien. Aquí vamos a saludar, con el permiso suyo, a la persona que está conectada, Mirna, que nos dice, hola Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida. A Lebrón, a Griselda, que está aquí, que nos puso que está excelente la conversación hasta ahora. Yo entiendo que sí. Y yéndonos por ese mismo camino de los simuladores. Yo recuerdo, Temis, que cuando yo me tocó hacer la maestría en AP, a nosotros en el 2013 nos enseñaron, yo participé en 2 simuladores. Un simulador de negocio y un simulador en la parte de mercadotecnia. Y le digo que realmente la experiencia es muy edificante. ¿En qué año fue eso? En el 2013. Imagínate tú que ya esos simuladores han sido actualizados y esos mismos que tú experimentaste ya existe, están mucho más avanzados. Exactamente. O sea, eran simuladores que tú, por ejemplo, tenías una compañía, tenías que hacer negocio, abrir empresas fuera del país, era en grupo, y el grupo que más empresas diera, ese grupo ganaba, y no fue muy bien ahí. Entonces, otra cosa, Temi. Entonces, ya hablamos de la ventaja de la parte virtual. La ventaja que todo el mundo la conocemos. Y además, usted ha edificado un poco más de la ventaja. ¿Cuál sería la desventaja que nosotros tendríamos impartiendo clase virtual? Las desventajas son desventajas que creo que en un futuro cercano, con buenas políticas públicas, se pueden resolver. La brecha digital. La pandemia ha destapado una cajita de Pandora y nos ha dejado ver que a pesar de que somos un país en el que podemos ver en las calles vehículos de alta gama, que la gente tiene un celular que cuesta mucho dinero, en cuanto al Internet y el acceso a Internet, que ya ha sido declarado como un derecho de la humanidad, como el agua y la energía eléctrica, todavía existen muchos sectores en que la gente lo que usa es paquetico y no tiene acceso a un dispositivo. La gente usa más el celular, por eso tenemos que hablar también del mobile learning, porque la gente está haciendo mucho sus clases virtuales usando el celular, porque tenemos escasez de dispositivos para que la gente pueda usarlo. Y la conexión a Internet, los servicios a Internet, las diferentes telefónicas, tienen muchas situaciones, a pesar de que vivimos en un lugar estratégico en el Caribe, como para tener un excelente Internet. Pero existen muchas comunidades remotas, donde todavía no es posible. Yo he tenido participantes que toman sus clases en el techo, en el lindel de una puerta, porque ahí es que les llega bien la señal. Y eso debemos superarlo. Debemos tener un país totalmente conectado desde sus 4 puntos cardinales. Y cuando nosotros logremos eso y logremos superar también los problemas de energía eléctrica, porque necesitamos la energía eléctrica, nosotros vamos a romper con todo tipo de desventajas. Pero otra desventaja que debo mencionar, no puedo dejar de mencionarla, es la de los docentes. Los docentes que se resisten al cambio, los docentes que todavía tienen que capacitarse. Hay una cantidad de docentes que todavía se resisten, que no nacieron en la era digital y sienten temor. No hay que tener temor. La virtualidad es una chulería. La virtualidad, uno se apasiona cuando uno lo vive. Es lindísima, se puede hacer empatía con los participantes, se pueden hacer muchísimas actividades. Yo creo que la gente aprende, pero
el docente también necesita capacitarse en la parte de las TIC y en utilizar correctas metodologías para poder impartir de manera virtual. Todavía aquí en el país las personas entienden que no pueden capacitarse porque la capacitación es cara, porque no tienen dinero para capacitarse. ¿Qué recomendación usted daría para ese tipo de personas que entienden que no hay ese tipo de facilidad? Que no Primero déjame investiga, porque decirte que sí eso la es hay. una leyenda urbana. Eso es una leyenda urbana porque aquí existen muchísimas instituciones que ofrecen capacitación totalmente gratuita. Muchas y muchas fundaciones. Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim tiene muchísimas capacitaciones gratuitas. El Infotec tiene capacitaciones gratuitas. Tenemos universidades del extranjero con capacitaciones gratuitas. Google tiene capacitación gratuita en línea. Google, actívate. Todo, usted pone ahí Google, actívate y va a encontrar una gama de cursos totalmente gratis. Es decir, que todo el que me diga eso realmente me está dando una excusa, porque de verdad hay muchas instituciones nacionales como internacionales que usted puede tomar capacitaciones excelentes, capacitaciones puntuales, muy buenas y totalmente gratuitas. Hay otras que ya son de bajo costo, que también usted se puede capacitar. Hay capacitaciones que cuestan menos que una pizza y cuestan menos que un fin de semana una gente que pague un Airbnb. No, que se vaya a ver la de resort. Lo que pasa es que a veces las personas no entendemos eso. Entonces, aquí tenemos, le manda saludos el profesor Carlos Vélez. Dice que está muy Muchas buena la gracias. presentación. Entonces, estimada Temi, ¿usted considera que nuestro país está preparado para este tipo de modalidad? Yo sé que hemos hablado mucho, ¿verdad?, de la capacitación, de que tenemos sitios donde podemos capacitar, de la desventaja y la ventaja, pero usted como experta entiende que nuestro país está capacitado en este momento para recibir clases totalmente virtuales. Sí, algunos querrán matarme porque yo acabo de decir un sí, pero tú sabes qué es lo que pasa, que quien está aprovechando eso es un sector de la población, un sector que lamentablemente tiene más oportunidades, porque déjame decirte que yo no he escuchado a ningún niño que estudie en un colegio de los que son bilingües quejándose de la educación virtual. La están llevando muy bien. Porque déjame aclararte que una cosa es educación a distancia y otra educación virtual. Son totalmente diferentes. ¿Dónde está la situación? En aquellos que tienen menos oportunidades, como siempre lo ha sido. Los niños que tienen menos oportunidades, los jóvenes, los adultos que tienen menos oportunidades, son los que tienen menos acceso a la educación virtual. Pero todo el que tiene las posibilidades va muy bien en este tipo de modalidad. Lo que tenemos es que lograr que podamos poner toda la población de manera homogénea y eso lo logramos con reales políticas públicas en el área de las telecomunicaciones. Yo les quiero hacer una pregunta que quizá hay muchas personas que están aquí conectados pueden estar haciéndose. ¿Qué importancia usted entiende que tiene el teletrabajo en estos momentos? El teletrabajo. El teletrabajo es una tendencia muy vieja también y que también vino para quedarse. Ya en muchos países se ha legislado para el teletrabajo. Nuestro país ya también ha creado leyes con relación al teletrabajo. Ya en España uno puede decidir, las personas pueden decidir qué día de la semana van a hacer teletrabajo en la casa. Es decir, una modalidad blended, porque el teletrabajo tiene muchas aristas, que eso es otro tema, ¿verdad?, de conversación en el cual no soy experta. Pero sí te voy a decir algo. En la parte del teletrabajo hay mucho camino que recorrer en este país. Porque vuelvo y toco el tema de la disciplina. Hay países donde la gente es muy disciplinada y puede hacer el teletrabajo totalmente bien.
Pero en este país a la gente hay que ponerla a ponchar, hay que disciplinarla, hay que amonestarla, hay que obligarlo a trabajar, hay que decirle, mira, no hable tanto con tu compañero o no te entretenga. Entonces, si eso lo hace en una oficina, imagínate en la casa. Pero realmente sí, el teletrabajo para las mujeres que tenemos el rol, lo tiene el padre y la madre, pero las mujeres, si tenemos nuestros niños más pequeños, es una excelente opción hacer teletrabajo, porque podemos ser excelentemente productivas y al mismo tiempo podemos estar en la casa con nuestros hijos. En muchos países funciona y estos países son desarrollados, producen mucho dinero y mucha divisa. ¿Por qué nosotros no podemos ser muy productivos también haciendo teletrabajo? Lo que nos falta es disciplina y tener buenas legislaciones en la que el trabajador se sienta protegido y que sienta que sí, que su trabajo es bueno, aunque haga teletrabajo. Pero aquí hay mucha gente que hace teletrabajo, Carlos, y muchas empresas que hacen teletrabajo y que están dando ejemplo de cómo hacer teletrabajo. Pero para esto hay que tener un buen clima organizacional, que tú sabes de eso más que yo, para lograr que el empleado funcione desde la casa. No, de hecho, mi hijo trabaja de aquí de la casa y esa empresa ha tenido resultados con la parte del teletrabajo. Simplemente sí, debe haber controles. O sea, tal vez la persona cree que va a la casa no va a tener control. Claro que sí, es lo que usted acaba de comentar. Una empresa que sea organizada, y ¿verdad? Cuando manda a su colaboradora al hogar, lo controla a nivel de sistema de internet también, como podemos decir. O sea, tienen control. Y eso ha dado resultados. Inclusive el teletrabajo le ha bajado el costo operativo a las empresas. Claro, y muchas empresas se van a quedar así. Entonces, ya la gente tiene que pensar, incluso hay apartamentos que ya te lo están vendiendo con un espacio para oficina. Ya la gente tiene que pensar en eso, porque muchos empleos le van a pedir al trabajador que lo haga desde su casa, que tenga un espacio adecuado. Incluso el Ministerio de Trabajo tiene dentro de sus leyes que un trabajador del ministerio pueda ir a supervisar el espacio donde está el trabajador haciendo el teletrabajo. Muy bien, qué muy bueno. No, como le dije en un principio, nosotros tenemos una experta que en el área, que yo sabía que no iba a haber ningún tipo de desperdicio. Usted mencionó un momento la parte sincrónica y asincrónica. Para las personas que no saben cuál es ese concepto, me gustaría que usted se lo explicara, por favor. Oh, perfecto. La parte sincrónica es lo que estamos haciendo usted y yo ahora. Que la gente en muchas universidades están usando, por ejemplo, la plataforma Teams. Es la parte en vivo. Y quiero decir algo, Carlos. Quiero aprovechar tu plataforma para decir. Hay muchas instituciones que piensan que dar clases por Zoom, por Teams, que son las herramientas para dar clases sincrónicas, darla en vivo, eso es aprendizaje virtual, enseñanza virtual. Eso no es virtualidad, eso es una herramienta para complementar las clases virtuales. Entonces existen muchísimas herramientas, como decía, Meet, Zoom, Teams, Cisco Webex, Jitsi Meet y muchísimas otras, donde el facilitador acuerda con los participantes o la institución acuerda reunirse a una hora determinada utilizando cualquiera de estas herramientas y pueden hacerlo totalmente en vivo. Ahora, la parte sincrónica es cuando usted usa una herramienta, una plataforma de LMS como Moodle, Blackboard, Schoology, Docus, Camilo, hay muchísimas, más de 20 plataformas virtuales, Classroom, que se está usando mucho. Entonces ahí se colocan actividades y el participante la hace a la hora que quiera, a la hora que pueda y sigue las instrucciones que están ahí y maneja su tiempo, el cómo y cuándo hacerlo. Entonces esa es la diferencia entre una y la otra. Muy bien. Entonces, la parte sincrónica es la parte online, como usted explicó, ¿verdad? Que tenemos ahora. Y la parte sincrónica es la parte del participante puede hacer su tarea con el tiempo que él entiende que debe de hacer. Para subir las actividades que le ponga a su facilitador. Muy bien. Así es.
entre otras cosas, Temis, ¿qué recomendación? Bueno, antes de ir a ese tema, dice Mirna, en mi empresa han implementado simuladores en el área técnica. Es como estar dentro de la misma academia de entrenamiento. También dice otra persona, como usted comentó, hay muchas fuentes. Déjame decirte, Carlos, que yo estuve probando un simulador, así mismo de cableado. Y déjame decirte que no es fácil. Te presentan una persona y dice, antes de subirse al poste de luz, ¿qué ropa tú le vas a poner para que esté seguro? Y hay que ponerse en eso, de verdad, tú tienes que vestirlo y todo. Y tú dices, ay, Dios mío, yo tengo que vestir a esta persona por si se cae el casco, la bota, el chaleco. Y realmente sí, se aprende usando esos simuladores. Claro, no, eso es seguridad industrial lo que usted está mencionando. O sea, es la seguridad de un colaborador que va a hacer cualquier tipo de, por ejemplo, de actividad. Muy bien, eso es una realidad. De hecho, Temis, mi hija estudia ingeniería industrial y yo la vi trabajando con simuladores en el área eléctrica y la vi que nada más se hacía así en la cabeza, que cuando ponía un circuito de nuevo explotaba el circuito y que no le daba. Que la universidad en la que ella está estudiando está usando simuladores. La UAS. ¿Y tú crees que después que la UAS o cualquier otra universidad ha probado esto, lo va a dejar de hacer? No, porque no, además esos simuladores no son gratis. Toda institución tiene que hacer una inversión. Y no es verdad que después que hagan esa inversión van a echar para atrás. Además, no siempre tú tienes un laboratorio adecuado como está ese simulador, que tiene quizá más instrumentales de lo que pueda tener en físico la universidad. Dice Mirna que se trabaja mucho más. ¿Qué usted entiende de eso? Que se trabaja mucho más ahora. Dice Mirna que se trabaja mucho más. Bueno, déjame decirte que cuando empezó la pandemia y empezó el teletrabajo, que no sabíamos de regular el trabajo, sí, la gente se sentaba a trabajar, le daban las 11 y las 12 de la noche, y el jefe te escribía todas esas horas, y es verdad. Pero todo eso se ha ido regulando, y la gente ha ido aprendiendo que en el teletrabajo la gente tiene sus tiempos, tiene su tiempo de almuerzo, igual que si está en la oficina, tiene su tiempo donde el trabajo termina y ya el empleador no tiene por qué comunicarse con usted. Pero todo eso se va aprendiendo en la medida que la gente va viviendo sus experiencias. Y sí, se trabaja muchísimo más, pero tenemos que ir aprendiendo cómo hacer este tipo de actividad en la casa. Sobre todo porque en estos tiempos estábamos haciendo el trabajo, quizás en la mesa, y ahí estaban los niños también tomando clases. Tienes quizás 3 hijos y también están tomando clases, y quizás también está tu pareja también trabajando, y toda una dinámica, todos en casa, y todo eso hay que controlarlo, ajustarse, adaptarse emocionalmente, a que quizás no estás viendo tus compañeros de trabajo. Por eso en otros países, y aquí también, hay algunas personas que están haciendo teletrabajo, pero tienen que ir por lo menos una vez a la semana a la oficina, porque eso psicológicamente ayuda. Mirna sabe de eso más que yo. Muy bien. Vamos a ver. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede ir digitando a lo que vamos conversando y lo vamos a ver para que nuestra invitada la conteste. Temi, ya para ir cerrando ya nuestro conversatorio, ¿cuál sería sus recomendaciones para adaptarnos de manera eficiente a la virtualidad? Para adaptarnos de manera eficiente. La recomendación es capacitarse. Mira, ningún profesional termina de capacitarse nunca. Yo quería, cuando era joven, estudiar medicina y dije, ¿Cómo? Como 10 años estudiando. Sin embargo, he durado más de 10 años estudiando. Pero no me arrepiento de lo que estudié, porque le he sacado mucho provecho, de verdad que sí. Y lo primero es capacitarse, mantenerse a la vanguardia de los nuevos tiempos. Es imposible tener un estudiante del siglo XXI que sabe tantas cosas y ser un docente del siglo XVIII. Eso es imposible.
Entonces, el docente tiene que capacitarse. Y luego de que se capacita, tiene que adquirir lo que necesita. Carlos, tú no me vas a creer, pero hay docentes que su primera computadora ha sido la de República Dominicana digital, porque se la dio el Estado. Y eso no puede ser posible. Lo creo. El maestro, el docente, tiene que comprar su computadora. Tiene que comprarle computadora a sus hijos. Si el dominicano se organiza y visita menos la banca, todos los lugares de apuesta, si deja algunos hábitos, voy a decirlo así para englobarlo, el dinero le da para comprar lo que necesita para trabajar, algo de luz, micrófono, organizar un espacio. Eso es lo que tiene que hacer el docente. Y si tiene que pagar alguna plataforma, por ejemplo, para tener Teams, solamente hay que tener el Office 365. El Office 365 le ofrece un paquete, una gama de herramientas excelente para la docencia. O paga Zoom, o paga cualquier otra. Pero tiene que, así como te dije ahorita, el que trabaja en banistería compra una serie de herramientas, el odontólogo tiene que equipar un consultorio, el docente tiene que equiparse y no tener temor, porque la tecnología no muere. Dice Carlos Vélez, que Carlos Vélez es mi compañero también, facilitador como yo, que hay que invertir, que es lo que te acaba de decir ahora mismo, hay que invertir. Uno tiene como facilitador, que tiene, como te dice, la herramienta necesaria para eso. No esperar que no lo den. Bueno, a mí me tocó impartir docencia cuando la MINER, en la parte virtual, a los profesores de las escuelas. Y me di cuenta que falta mucha organización y dedicación. Así es. Dedicación. Porque, sin temor a equivocarme, la plataforma que tenía la MINER, y no soy político, simplemente lo vi y como facilitador lo pude observar. Es una plataforma eficiente para la capacitación, pero los profesores la aprovecharon pocos. Entonces, si no somos responsables, como usted dice, ¿cómo vamos a poder impartir una buena educación a nuestros estudiantes? Lo que pasa es que existe la idea de que esto va a pasar y que vamos a volver a las aulas. Y por ahí andan algunas encuestas ya que se le han hecho a los docentes, a los estudiantes, y los estudiantes, más que los docentes, entienden que ya este año debe terminarse virtual. Sin embargo, los docentes entienden que lo mejor es lo presencial, porque es su zona de confort. Y también por el hecho de las situaciones que tenemos con el Internet. Y como siempre también tenemos la idea de que el Estado es que nos tiene que proveer de todo. Pero vuelvo y repito, tenemos que nosotros también invertir en nuestra profesión, porque esta es nuestra profesión, de esto es que vivimos. Al médico nadie le regala el estetoscopio, ¿verdad que no? Tiene que comprarlo él. Y el odontólogo, el docente tiene que comprar sus equipos mínimo, una computadora y otros equipos para poder dar una clase de actualidad. Muy bien, donde es una gran realidad. Pues nada, estimada Temis, le agradecemos realmente la oportunidad que usted nos dio de su brillante ponencia en la plataforma de nuestra empresa, el Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial. Si tiene que decir algo para el cierre, las palabras son suyas. Muchísimas gracias, te deseo muchísimos éxitos en tu empresa y en esto que están haciendo, de verdad que sí. Capacitarse es la mejor opción. Capacitarse es lo que desarrolla la industria de un país. La industria es lo que genera divisas. Por lo tanto, para que un país crezca, sus ciudadanos tienen que ser competentes. Y esa competencia, y para posicionarnos a nivel internacional, solo se consigue a través de la capacitación. Por lo tanto, creo que tu plataforma es una excelente plataforma para que las personas se capaciten y sigan aprendiendo. Por lo tanto, éxitos y a trabajar y a estudiar duro. De hecho, le informo a las personas que están conectadas que esta
conversación, este conversatorio, lo vamos a tener en video en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube, para que no pueda haber disfrutado, Temi, disfrute, ¿verdad?, de este excelente conversatorio. Pues nada, muchas gracias a los participantes y a usted, Temi, de gracias, de verdad, de corazón. Se me cuida mucho y que siga siendo un experto y se siga capacitando en la parte virtual, que es lo que queremos para que nos siga, ¿verdad?, dando siempre buenas recomendaciones. Un placer y se me cuida. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bye. Chao.